Sí. Ok, entonces, la clase pasada vimos un primer ejemplo de balance macroscópico de materia que se trataba de un proceso de separación. Pues vimos varios conceptos con este ejemplo, en el cual pues básicamente era un proceso de separación físico, ¿no? No hay reacción química, simplemente están entrando dos corrientes, se mezclan y salen dos corrientes separadas, ¿no? El proceso es totalmente físico y eso implicaba una relación especial, que era que la concentración del líquido, una vez que se mezcla, pues ya es homogénea y es la misma concentración del líquido que hay aquí que la que hay aquí, en cuanto a ácido y agua. Hay más cantidad de líquido aquí porque tiene menos sólidos. Este tiene más cantidad de sólidos y menos de líquido, pero la concentración del líquido en ácido agua es la misma. ¿Okay? Es el mismo líquido que se mezcló aquí. Simplemente aquí lo que hicimos es que la gravedad actuara sobre las partículas y sedimentara las más pesadas. Las más finas tienden a flotar porque las arrastra el fluido, entonces flotan y pues es imposible tener una separación al 100% bajo las condiciones que estamos trabajando aquí. Entonces, bueno, vimos un poquito de la metodología del balance, cómo definir un sistema. Ujú. Em, y bueno, sacamos eh, tres opciones, obtuvimos tres opciones para definirlo, nos quedamos con la segunda porque esta corriente pues vimos que no era fundamental para lo que nos pedía el balance, ¿no? Que era el flujo y la composición de las dos corrientes de salida. Entonces, considerando eso, pues hacemos un esquema del proceso simplificado donde colocamos todos los datos conocidos. Vimos cómo calcular los grados de libertad aplicando esta fórmula y cómo planteamos las ecuaciones de balance. Entonces, ¿cómo sacamos? Dónde hay entradas, dónde hay salidas, dónde hay términos fuente. En este caso no hay términos fuente, pero si los hubiera hay que ponerlos. Y bueno, al final tenemos un conjunto de ecuaciones algebraicas, en este caso 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las cuales resolvemos para obtener las variables que desconocíamos, ¿no? Que eran los flujos másicos y las composiciones de dos corrientes a la salida. Y al final, pues obtuvimos ya los resultados del balance, ¿no? Que están en esta tablita resumidos, que son los flujos de todas las corrientes y su composición química. Bueno, este ejemplo, pues, como les dije, nos sirvió de algunas cosas. Vimos cómo calcular las de libertad, cómo definir el sistema, las relaciones especiales. Entonces, vimos varias cosillas, ¿no? ¿De alguna duda? Todo bien. Ok. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo de balance macroscópico de materia. En este caso, pues se va a tratar de un proceso de reducción directa. Ya vimos en la parte donde estábamos viendo procesos, ejemplos de procesos metalúrgicos, que la producción de acero de manera integrada, pues puede partir de dos reactores, ¿no? Tomamos el mineral y ese mineral se puede procesar ya sea mediante reducción directa o mediante un alto horno. En el caso del alto horno, lo que se hace es cargar el mineral con piedra caliza y carbono en capas alternadas, de manera que el carbono, que en este caso lo ponemos en forma de coque, que es carbón sublimado, purificado, para aumentar su capacidad de producir energía. Mediante la combustión, pues nos sirve de combustible, esa temperatura va a reducir lo que es el óxido y de esa manera pues obtenemos una aleación que es arrabio. El arrabio pues va a ser hierro con mucho carbono y muchas impurezas porque está en contacto con los óxidos, está en contacto con toda la ganga del mineral, tiene muchos gases productos de la combustión disueltos porque está en contacto el combustible directamente con lo que es el mineral. Entonces, por ahí es un proceso algo sucio, pero pues se purifica o más bien se refina y ya de esa manera obtenemos acero.
En el caso de la reducción directa, lo que hacemos es cargar el mineral en forma de pellets o briquettes dentro de un reactor que lo que hacemos es ponerlo en contacto con un gas reductor y ese gas lo que va a hacer es que vamos a reaccionar la partícula como tal con el gas, metalizando la superficie y conforme el gas penetra esa capa exterior del mineral, pues va reaccionando ese sólido hasta obtener una pelotita metálica. Ahora esa pelotita pues tiene sus ventajas. A diferencia de la radio, como el gas reductor está difundiendo hacia el interior de la pelota, pues no tiene una gran cantidad de carbón disuelto. Ya es prácticamente una lesión metálica que podríamos llegar a procesar para obtener este acero, ¿no? Normalmente se le llama hierro esponja porque por la forma en la que está constituido, pues queda como una especie de pelotita metálica llena de agujeritos, ¿no? Por el gas que tanto que se captura durante el proceso de pelletizado como el que se va liberando por la reacción de reducción, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos queda una pelotita de hierro metálica que tiene algunos poros. eh, a veces tiene gases atrapados, entonces puede llegar a ser ligeramente explosiva, nada terriblemente peligroso, pero sí hay que tener cuidado de que no vaya a haber un accidente, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, pues este problema va a tratar sobre la reducción directa. Entonces, en ese proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el mineral, lo vamos a meter al horno de reducción directa y vamos a obtener hierro esponja. ¿Qué otra cosa entra al horno de reducción directa? Pues entra una mezcla de gases reductores. Entonces esa mezcla de gases reductores va a ser la que va a reaccionar con la hematita para obtener el hierro y van a salir gases productos de esta reducción más el restante, ¿no? Al final de cuentas, como nuestro objetivo es obtener hierro metálico, nuestro reactivo limitante debería ser la hematita. Entonces metemos esto en exceso, así que nos va a sobrar parte más lo que se genere aquí. Entonces esos gases, lo que vamos a buscar en este caso, es que vamos a recircularlos. Queremos aprovechar la mayor cantidad de ese gas reductor, por lo tanto no lo vamos a desechar a la atmósfera, sino que lo vamos a recircular a nuestro proceso y de esa manera que nos pueda volver a servir. Ok, entonces hay varias cuestiones aquí. La primera es que muchas veces estas reacciones liberan vapor de agua. Pues para eliminar ese vapor de agua de la mezcla gaseosa, usamos condensadores. Entonces esas trampas de agua lo que van a hacer es que van a condensar ese vapor y lo podemos eliminar del proceso. Entonces podemos sacar esa agua, ¿no? Que se puede llegar a producir. Ahora, cuando yo recirculo algo, vamos a tomar como suposición que, no sé, entran 100 litros de gas y en la reacción se consumen 10. ¿Cuánto saldría por aquí? Bueno, no es que aquí también se están produciendo. Entonces vamos a suponer que, bueno, entran 10 litros de gas reductor. Aquí gastamos, entran 100 y gastamos 10 litros de gas reductor. ¿Cuánto gas reductor nos quedaría? Si entran 100 y gastamos 10. 90. Pues si yo agarro esos 90 y los recirculo, cuando entre aquí, ¿cuántos voy a tener? 90. Pasa por aquí. A la salida, ¿cuánto voy a tener? Pues entraron 100, pasaron para aquí, se gastaron 10, quedaron 90. Yo los volví a recircular, volvieron a entrar esos 90. ¿Cuánto gastaría? Otros 10. Pues aquí me quedarían ¿cuántos?
80, ¿no? Así haciendo un cálculo, un estimado, ¿no? Entonces va a irse degradando ese gas. Se va a ir degradando y va a llegar a un punto en el cual inclusive podría llegar a dejar de ser nuestro reactivo limitante, la hematita, para pasar a ser el gas reductor, con lo cual tendríamos una conversión inferior al 100%, que siempre va a ser inferior al 100%, pero mucho más inferior al 100%, ¿no? Entonces, bueno, no podemos dejar que se vaya degradando nuestra mezcla gaseosa. ¿Qué podemos hacer? Pues meterle otro gas, ¿no? Ahora, de esos 10 litros que se gastaron, pues produjeron gas. Entonces, imagínense que quedaron 100 litros, pero ya 10 son de gas que ya no va a reaccionar, no es gas reductor. Pues yo aquí le tengo que meter una alimentación fresca. Entonces, lo que estoy haciendo es que meto, siguen siendo 100 litros de gas. Yo quiero tener 100 de puro gas reductor aquí. Entonces, entran, a ver, vamos a irle haciendo para que se entienda. Déjenme. Porque si así, a lo mejor sin numerillos, no se entiende la idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero, copiamos y lo voy a pegar aquí. Entonces aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de reducción directa. Entonces, lo que tenemos aquí es un óxido, ¿no? Mm, Un óxido de hierro, que se hematita y su fórmula es hierro 2 o PEPS. Hámelo un poco más grande. Ahí está. Contorno. Lleno. Ahí está. Entonces ahí está. Esto es lo que entra. Un óxido. Y aquí abajo obtenemos el hierro metálico. Pues va a entrar un gas reductor. Ese gas reductor frecuentemente está generado por monóxido o hidrógeno. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos, este gas reductor. Ahí está. Reacciona con nuestra hematita y tras la reacción, vamos a obtener vapor de agua y posiblemente nos quede el monóxido. En este caso, en el caso del problema, me parece que también tiene dióxido, ¿no? Dióxido. Entonces puede ser hidrógeno o puede ser monóxido de carbono. En este caso no tenemos monóxido, tenemos un poquito de dióxido de carbono. Este no va a reducir, no reacciona con el oxígeno del hierro porque el dióxido de carbono es muy estable. Si fuera monóxido, sí podría llegar a reaccionar ese oxígeno extra que tenemos en la matita para completar la estructura del dióxido, perdón. Y entonces ya sería más estable. Si metemos hidrógeno, el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formarnos vapor de agua. Entonces aquí nos queda cierto hidrógeno, porque ya habíamos quedado que ese hidrógeno es nuestro activo en exceso. Sí, hidrógeno. Entonces tenemos nuestro reactivo de exceso, ¿no? Entonces yo les había dicho, bueno, aquí me van a entrar, vamos a ponerle 3 litros, ¿no? Y entran 100 litros de este. Vamos a suponer, así como manera de ejemplo, que se gastan 10. Ujú.
que se gastan 10 litros. Por lo tanto, aquí nos van a quedar 90. Se producen con eso unos X de oxígeno, como el monóxido es inerte, pues nos quedan los 3 que teníamos originalmente, pero lo importante es que de hidrógeno bajó la cantidad. Ahora, la trampa de agua, les digo, es para condensar este vapor, con lo cual, lo que pasa aquí es que salen ese vapor de agua que habíamos producido. Entonces aquí simplemente lo que se hace es eliminar ese vapor. Ujú. Se elimina y entonces aquí abajo, ¿qué tendría? Tendría ese gas, ese mismo gas, sin vapor de agua, pero ahora son solo 90. ¿Ok? Entonces supongamos que entra, ¿no? Entonces ahora esto baja a 90. Sube otra vez, reacciona y a lo mejor ahora tengo 80. Se elimina el vapor de agua, me quedaron 80, entran 80 al reactor, entonces me quedan 70, 70, y así va bajando, ¿no? Va reduciéndose la cantidad y va a llegar a un punto en el que sea tan bajo que incluso se va a cambiar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, eso sería un problema, ¿no? Que cambiara tanto. Em, ¿Cómo evitamos que se siga reduciendo la cantidad de hidrógeno dentro de mi reactor? Le metemos una alimentación fresca. Entonces, alimentación fresca, ujú, va a ser cierta cantidad de CO2, vamos a poner y cierta cantidad de hidrógeno, vamos a poner Z. Con lo cual, entonces, bueno, si entraban originalmente 100, aquí a lo mejor quedaba 90, decíamos, se elimina el agua, y entonces aquí vamos a tener 3 más 90. Y aquí abajo tendríamos esos mismos 90 más Z, ¿no? Más Z. Ahora, ¿por qué metimos la alimentación fresca? Pues justamente para volver a recondicionar, que volvamos a tener esos 100, ¿no? Las Z serían 100 de hidrógeno, entonces 10 de hidrógeno, que es lo que perdí yo aquí. Entonces yo simplemente quiero reacondicionar. Ahora, muchas veces este recondicionamiento pues requiere muchos litros de gas, ¿no? Pues tiene cierto flujo volumínico de gas. Entonces ese volumen de gas pues tiene que ser tal que acondicione esto para que vuelva a hacer esta composición, ¿no? Pero este tenía 3 más Y, ¿no? Pues aquí a lo mejor se va incrementando la cantidad de CO2. Entonces, para evitar que esta alimentación fresca modifique mucho la composición y evitar que sea un gasto muy grande, frecuentemente lo que se hace es meter una purga. Pues en la purga simplemente lo que va a pasar es que vamos a eliminar parte de este gas que tenía originalmente 3 mol y 90 de hidrógeno. Entonces solo va a ser una parte, pues va a ser una fracción. Va a ser vamos a ponerle W, ¿no? Va a ser una fracción de este que teníamos originalmente. Ujú. Entonces esto pues nos va a quedar la fracción de gas que estamos metiendo. Esto nos va a quedar la fracción de gas que estamos pues circulando. Serían esto. No, esto es lo que sacamos, una fracción. Entonces lo que nos queda remanente sería
Saqué 1 sobre W, entonces aquí me debería quedar este más menos 1 más bien, entre W, ¿no? No, pero sería 3W. Entonces vamos a dejarle 3 menos 1 menos lo que quitamos, que es una fracción, era 3 entre W, 3, ¿no? Y este de aquí abajo serían los 90, que era lo que teníamos originalmente aquí, menos 90 entre W, ajá, más lo que metimos aquí, y eso pues ya debería darnos esto, ¿no? 3 y 100. Entonces el chiste de tener la purga es que vamos a bajar la cantidad de alimentación fresca que vamos a ingresar al sistema. Porque ya no es que tenga que reacondicionar para los 3 más 3 y 90, sino que son 3 menos la fracción y 90 menos la fracción. Entonces, este de aquí, pues va a quedar, va a ser menos gas el que necesitamos para acondicionar esa parte. Eh, entonces, bueno, lo que quiero dar a entender, pues es que lo que nos interesa más que nada son los gases. Pues ya sea que estamos gastando una cierta cantidad, pero el hecho de que lo recirculemos no es tan sencillo como recircularlo, porque recircularlo sin considerar estas cosas sería como ir degradando ese gas reductor. Entonces va a llegar un momento en el cual ya no va a ser eficiente la reacción. Por lo tanto, pues tenemos que acondicionarlo, pero para acondicionarlo, pues nos conviene eliminar parte del gas porque ese gas va a tener una mayor fracción de CO2 de lo que tenía originalmente, ¿no? Originalmente era 3 por cada 100, pero aquí ya son 3 por 90, por cada 90. Pues se incrementó la concentración de CO2. Entonces la alimentación fresca para acondicionar este gas que tiene mucho CO2, pues va a ser muy grande si queremos llegar a la composición original. Entonces, todo esto simplemente pues es un ejemplo, ¿no? De por qué recirculamos el gas, o cómo recirculamos el gas, no sé. Cómo recirculamos el gas reductor. Ujú. Simplemente lo que hacemos pues es, estamos alimentando, reacciona, se gasta cierta cantidad del gas. En este caso, como estamos usando hidrógeno, se genera vapor de agua, la cual se puede eliminar por condensación en la trampa de agua. Ese gas pues va a tener más CO2, hay que reacondicionarlo. Le vamos a meter una alimentación fresca tal que regrese a ser la composición original. Pero como este gas tiene más CO2, pues nos conviene antes purgar una parte para que la alimentación fresca sea menor para llegar a esa cantidad de gas que teníamos originalmente. Pues sería algo así lo que vamos a resolver en este caso. ¿Tienen alguna duda antes de que leamos el problema? ¿Alguna duda? Proceso de reducción directa. ¿Y por qué estamos recirculando? No hay dudas. Ok. Entonces, bueno, vamos a revisar esto. Entonces, el proceso o el ejemplo, pues va a ser un balance macroscópico en un proceso de reducción directa. Pues la figura 1 muestra una planta que cuenta con un horno de reducción directa para la obtención de hierro esponja. Para ello emplea hidrógeno con el fin de reducir 2000 kilogramos por hora de hematita, que es este óxido de hierro 3, de acuerdo con la siguiente reacción. Pues básicamente reacciona el óxido de hierro con hidrógeno, formando vapor de agua y hierro sólido, ¿no? Entonces este va a ser el hierro esponja. Esto de aquí pues tiene que salir por la campana de extracción junto con el hidrógeno remanente y el CO2. Al reactor se alimenta la hematita y un gas reductor, ¿m? La corriente E. Entonces aquí está, corriente E. Con una composición de 97.5% hidrógeno
y 2.5% de dióxido de carbono. Entonces, esta es la composición del gas que está entrando al reactor. Corriente, obteniéndose hierro esponja, que se considera como hierro puro. Pues no va a ser en la realidad hierro puro, pero vamos a considerarlo así, ¿no? Además de salir del mismo una mezcla con el gas remanente de la reducción y la humedad generada del mismo proceso, que es la corriente S. Esta de aquí, ¿no? Entonces, entra una mezcla de CO2 con hidrógeno. eh, Parte del hidrógeno reduce la hematita que está entrando y de esa manera pues obtenemos el remanente, que es el hidrógeno que sobra, más el CO2 que estaba inerte, y vapor de agua, ¿no? Vapor de agua, que es el que se está generando por la reacción química. Con el fin de no desperdiciar el hidrógeno remanente en la mezcla de gases que abandonan el horno de reducción directa, este es procesado para recircular el mismo, corriente R. Inicialmente este gas entra en una trampa de agua que condensa la humedad en el gas y lo remueve del mismo. Eso es lo que les decía, el vapor de agua que está eh, produciéndose pues entra a la trampa de agua y aquí lo condensamos. Lo único que hace esto es condensarlo. Entonces ya no es una reacción química como en este caso. Aquí simplemente es un proceso físico en el cual cambiamos de fase el agua para extraerla. No está cambiando la composición. Bueno, está cambiando la composición del gas porque el agua la estamos extrayendo, pero no está reaccionando con nada. No estamos gastando ningún otro insumo, simplemente la estamos condensando. No. Considere que a la salida de esta trampa, la mezcla gaseosa no presentará ningún contenido de vapor de agua. Entonces vamos a suponer que tiene una eficiencia del 100%. O sea, todo el agua que entra se elimina. Con el fin de que la composición química del gas que entra al reactor se mantenga, parte del gas que abandona la trampa de agua es purgado y posteriormente reacondicionado con una alimentación fresca. Esa alimentación fresca, pues vean que tiene más hidrógeno que dióxido de carbono y tiene de hecho más hidrógeno que el que tiene originalmente la que entra al reactor. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar una cierta cantidad para volver a regresar a esta composición antes de volver a entrar al reactor y repetir el proceso. Se sabe que la relación entre los flujos molares de la corriente recirculada, que es esta de aquí, y la alimentación fresca, que es lo que está entrando acá, es de 4:1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es 4 veces más grande esta R que esta F, ¿no? Entonces, 4 veces. Eso quiere decir que el flujo molar de R es igual a 4 veces el de alimentación fresca. Entonces, hay que entender bien esa parte de relaciones. Entonces, 4:1 implica que la que mencionamos primero, R, es 4 veces más grande que la que mencionamos después, que es F. Considerando que el sistema ha alcanzado un estado estacionario. Va a ser estado estacionario, no va a tener acumulación. Calcula el flujo y la composición química de la corriente de purga. Pues lo que queremos sacar es esto. Ujú. Ok. Pues vamos a trabajarlo. Tenemos el apunte, pero pues ahorita nosotros ya más o menos tenemos una idea de cómo trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué hacemos. Entonces lo primero, voy a copiar este esquema. Este nada más era manera de ejemplo, este no nos interesa. De hecho, más bien lo que voy a hacer es que le voy a borrar lo que le puse. O sea, no le voy a borrar el hidrógeno y el CO2, pero le voy a borrar las cantidades estas que le había escrito, que eran arbitrarias totalmente, y vamos a irlo llenando. Pues para eso me van a ayudar, porque ya saben los pasos para realizar un balance de materia. Este lo voy a borrar, este lo voy a borrar. Ay, no, y borré de más. Y estoy acá, ¿no? Entonces vamos a ver
¿Qué datos conocemos? ¿Ok? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos conocidos. Entonces, bueno, primero definir el sistema, que en este caso es así. Es una primera aproximación, ¿no? Después lo vamos simplificando. Como les dije al principio, pues la metodología de balance no es rígida. Tenemos que ir resolviendo cada problema de acuerdo a los datos que nos den. Pues, a ver, vamos a... No, esta no era. Mm, Era... No sé por qué no me... Bueno, a lo mejor es porque está grande. Sí, seguramente. Sí, ahí está. Pues ahí están viendo las dos, sí. Ok. Pues aquí está nuestro enunciado y ahí está nuestro esquema, ¿no? Pero la primera parte es colocar los datos conocidos. ¿No? Ahí está. Pues este es el enunciado y este es el esquema. Pues, ¿qué datos conocidos podemos colocar en lo que es nuestro esquema? ¿Qué sabemos del proceso de acuerdo a este enunciado, ¿no? ¿Qué datos nos da? A ver, díganme. ¿Cómo identificamos qué datos nos da? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, voy a pausar tantito la grabación para que vayamos viendo. Ahorita que lo llenemos, le continuamos. Ok. Entonces, bueno, vamos a poner los datos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ir leyendo poquito a poquito, ¿no? Entonces, la figura uno muestra una planta que cuenta con un horno de reduccción directa para la obtención de hierro esponja. Entonces, aquí ya les dije, ¿qué nos dice esto? Hay un horno de reducción directa. Es un reactor. Entonces, ya identifiqué un reactor. Cuando hay un reactor, dibujo un cuadrado. Es un proceso para la obtención de hierro esponja. Como lo estoy obteniendo, lo estoy produciendo. Pues dibujo una flechita. Hierro, esponja. Para ello emplea hidrógeno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también le va a entrar hidrógeno. ¿Dónde entra hidrógeno? Pues aquí, ¿no? Entonces tenemos otra flecha de gases de entrada que va a incluir hidrógeno. Entonces esa es información que viene aquí en el enunciado. De hecho, podría ir... Bueno, no. Entonces, bueno, entra hidrógeno. Con el fin de reducir 2000 kilogramos por hora de matita. Entonces también está entrando matita, de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces son 2000 kilogramos por hora de hematita. Entonces aquí me está diciendo el flujo másico. Sale de hematita. Pues yo agarro y lo escribo. 2000 kilogramos por hora. Ese es un dato que conozco. Pues yo sé que son 2000 kilogramos por hora de hematita. Y dice de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces esta reacción, ¿qué quedamos que eran las reacciones químicas en el balance macroscópico de materia? Eran entradas, salidas, términos fuente o acumulación. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Las reacciones químicas. ¿Qué nos producían? Esto ocurre en las fronteras o al interior del reactor. ¿Dónde se lleva a cabo la reacción? En el interior del reactor, justamente. Entonces yo lo voy a poner
en el interior del reactor. ¿Ok? Entonces, ay, ¿dónde está? Aquí está. Pues aquí adentro. ¿Mm? Espérenme, que alguien creo que quiere entrar. Ah, sí, aquí está. Aquí adentro, ah, una ecuación, está ocurriendo esto, ¿no? Tenemos hierro, bueno, más bien hematita sólida, que reacciona con agua, con hidrógeno, perdón, gaseoso, para producir vapor de agua, también gaseoso, y hierro. Sólido. Aquí me veo. Ahí más o menos. Voy a reducir un poquito el tamaño para que entre, porque no está entrando. Ahí, ahí mismo. Entonces tenemos esta reacción. Entonces el problema me está diciendo, hay una reacción. ¿Dónde va a ir la reacción? En el reactor de reducción directa, en el horno de reducción directa. Entonces va a estar aquí adentro. Lo que va a pasar es que esa hematita está entrando aquí, de la cual yo ya conozco el flujo, porque viene aquí, reacciona con una cierta cantidad de hidrógeno y nos genera hierro y vapor de agua, ¿no? Ok, pues ahí está. Entonces, ¿qué información tenemos hasta ahora? Entonces, no lo sabemos, este no lo sabemos, eh, sabemos que entra hidrógeno, ¿sí? No sabemos cuánto. Entonces, en principio no sabríamos si es reactivo limitante o en exceso. Pero como nuestro producto es el hierro, seguramente hay un exceso de hidrógeno. Entonces va a entrar la hematita y el hidrógeno, son estos dos. Los vamos a poner los azules porque son entradas. Voy a poner esto azul. Entonces esto va a entrar acá. Ujú. Esto también está entrando acá. Entonces entran estos dos. Reaccionan. Me va a sobrar parte de ese hidrógeno porque mi reactivo limitante seguramente es la hematita, y voy a producir hierro, que está saliendo, hierro esponja, y vapor de agua. Entonces, hasta ahorita, eso es lo que sé del problema, ¿ok? Hasta esa parte. Pues con esta pequeña oración, yo ya obtuve todo esto, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Dudas. Cualquier cosa, comentario. ¿Nos faltó algo de ese enunciado? ¿O todo bien? Hasta ahí bien, ok. Pues hasta ahí tenemos esto. ¿Ok? Y eso es lo que obtuvimos de aquí. Luego sigue. Al reactor se alimenta la hematita, la composición del hidrógeno. Pues todavía no lo tenemos, porque en este enunciado todavía no viene, pero justamente vamos a eso. Pues al reactor se alimenta la hematita y un gas reductor, corriente E. Entonces se alimenta la hematita y el gas, con una composición de 97.5% de hidrógeno y 2.5 de CO2. Entonces ahí justamente es donde nos dice cuál es la composición. 97.5% de este gas es hidrógeno. Y además va a entrar 2.5% de CO2.
de CO2. Entonces te lo voy a poner de otro colorcito. Es una entrada, pero la vamos a poner un poquito más clara, ¿no? Así nada más para que se distinga. Ok. Obteniéndose el hierro esponja, ¿m? Que se considerará como hierro puro. Entonces, hierro puro, 100% hierro. ¿Ok? Hierro puro. Además de salir del mismo una mezcla con el gas remanente de la reducción y la humedad generada del mismo proceso. Entonces, gas remanente. Eso quiere decir que me va a sobrar hidrógeno y me va a sobrar también CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 no está participando en la reacción. Pues no hay una razón por la cual desapareciera de mi proceso, ¿no? Entonces voy a obtener el agua, la humedad generada por el proceso y lo que me sobre de hidrógeno y CO2. El CO2, les digo, es inerte, no va a participar en la reacción, entonces va a entrar simplemente y va a salir por acá. Entonces ahorita de momento tengo todo esto, ¿ok? Entonces conocía esta composición, que esto es 100% hierro y que por aquí pues me va a salir algo remanente, ¿no? De gas y el vapor de agua. Pues, por ahí ando en este punto, hasta aquí, hasta la corriente S. ¿Ok? Entonces tengo E, tengo S y tengo el rector. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ah, no, no te preocupes. De tal manera lo subo el apunte. ¿Ok? Ok, entonces ya hasta aquí, todo bien, no hay dudas. Entonces luego dice aquí, con el fin de no desperdiciar el hidrógeno remanente en la mezcla de gases que abandonan el horno de reducción directa, entonces yo quiero no desperdiciar el hidrógeno. En este proceso, este es procesado para recircular el mismo en esta corriente. ¿Ok? Inicialmente este gas entra en una trampa de agua, entonces este gas que está aquí entra en la trampa de agua. Pues sigue estando en la misma corriente, ese va a entrar a la trampa de agua. Que condensa la humedad en el gas y la remueve del mismo. Considere que a la salida de esta, la corriente H, la mezcla gaseosa no presentará ningún contenido de agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí, de toda esa agua que teníamos, pues aquí la vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este es que el agua va a salir por acá. Y entonces dice que no presenta ningún contenido de agua. Entonces, todo de aquí va a ser 100, va a sacar el agua y esto va a ser 100% agua, ¿no? Y acá abajo nos va a quedar el hidrógeno y el dióxido de carbono que teníamos aquí arriba, ¿no? Entonces, este simplemente le estoy sacando el agua. Me queda esto. ¿Ok? Con el fin de la composición del gas que entra en el reactor se mantenga, parte del gas que abandona la trampa de agua es purgado. Por aquí, parte de este gas se va a purgar por acá, ¿no? Nos va a salir este gas acá, ¿no? Y posteriormente recirculado con reacondicionado con una alimentación fresca, corriente F. Entonces, en el recirculado, pues me va a quedar otra parte del gas, ¿no? Y además, vamos a meter una alimentación fresca con una composición que es 99% hidrógeno y 1% dióxido de carbono. ¿Ok? Pues, entra esto. Aquí estamos bien, ¿no? Antes de volver a entrar al reactor y repetir el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí otra vez tengo esta composición. Entonces aquí lo que hago es meter suficiente cantidad de esto para recuperar ese hidrógeno que se perdió
y que volvamos a tener la composición que teníamos originalmente, ¿no? En este proceso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna otra información que tengamos? ¿Dudas de aquí? Pues ya la última información que viene en este párrafo. Se sabe que la relación entre los flujos molares de la corriente recirculada, es esta, y la alimentación fresca es 4:1. Pues aquí es importante entender esa parte, ¿no? Pues me está diciendo que la relación entre, vamos a insertar una ecuación me dice que la relación entre los flujos, creo que, no pega justo el sol. Espera. Ok, ahí está. Entonces nada más déjenme, le pongo un puntito para decir que es flujo molar, además dice, ¿no? Ajá. Acento, un puntito. Es el flujo recirculado sobre alimentación fresca. ¿No? Se lo pongo negro porque eso no tiene por qué ser azul. Ahí está, ¿no? Entonces me está diciendo esto. La relación entre la corriente recirculada y la alimentación fresca es 4:1. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Primero, el que mencionan primero con respecto al que mencionan después, que es recirculado entre alimentación fresca, es 4:1. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En otras palabras, que la corriente recirculada es 4 veces más grande que la alimentación fresca. Ujú. Aquí le ponemos esto. Corriente recirculada es 4 veces la alimentación fresca. Es eso lo que nos está diciendo esa oración, ¿no? Considerando que el sistema ha alcanzado el estado estacionario. Entonces, esto ya está en estado estacionario. Entonces, esa también es información. ¿Qué quiere decir? Que la acumulación es igual a 0. Aquí le voy a poner acá arriba que esto está en estado estacionario. Es lo mismo la acumulación igual a 0. Esto lo voy a poner verde porque es el color que hemos estado usando en los apuntes para la acumulación. Verdecito. ¿Ok? Lo estacionario, es decir, acumulación igual a 0. Ahí está. Aquí estamos. Entonces nos dijeron esto y tal, y viene el esquema, ¿no? Ahí está. Entonces, eso lo sacamos del enunciado, ¿no? Todo esto lo sacamos del enunciado. ¿Hay alguna otra información adicional que pudiera yo conocer del problema? ¿Se les ocurre? ¿Si puedo saber algo más?
No. Vamos a ver. Ahorita lo pensamos. Entonces, bueno, ahorita ya capturamos todo lo que venía en el enunciado, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que les dije eh, que teníamos un reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante en este problema? El hidrógeno. No, el hidrógeno no, porque el hidrógeno queda remanente. Entonces metemos un exceso de hidrógeno porque el que nos interesa obtener es el hierro. Entonces, para obtener el hierro, tenemos que gastarnos toda la hematita. Pues nuestro reactivo limitante en este caso va a ser la hematita. Sí, justamente va a ser la hematita, el reactivo limitante. Pues el hidrógeno está en exceso, va a sobrar. La hematita ya no sale de aquí. Pues vean que en el enunciado no nos dijeron hay hematita remanente. No hay hematita remanente. Lo que va a salir es puro hierro. Eso quiere decir que este se acabó por completo. ¿Sí? Se acabó, ya no nos queda. Porque se convirtió en hierro. Eh, y el hidrógeno pues nos va a sobrar. Ahora, cuando tenemos reactivo limitante y en exceso, hay algo que podemos calcular. ¿Qué es lo que podemos calcular con los reactivos limitantes y en exceso? Pues yo sé que este se acaba por completo. Ujú. Y yo sé cuánto entra de ese. Pues yo sé cuánto entra, sé que se acaba. Puedo calcular el flujo de salida. De hecho, puedo calcular todas las relaciones estequiométricas porque pues conozco la estequiometría de la reacción y conozco cuánto está reaccionando. Entonces puedo calcular la salida, como dices, y también puedo calcular cuánto hidrógeno necesito, cuánto vapor de agua se va a producir. Puedo calcular todo eso. Porque además pues soy químico, sé química, entonces pues lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Pues en este caso, en el ámbito de los balances macroscópicos de materia, decimos que podemos calcular los términos fuente. Calcular los términos fuente. ¿Mm? Le voy a poner, ya que conocemos el reactivo limitante y el flujo molar, el flujo más bien, vamos a ponerle másico, de entrada de dicho reactivo. Pues yo tengo información que me permite calcular. Entonces, para términos fuente, me parece que estábamos usando color como doradito, ¿no? Aquí así. Vamos a ponerle ahí. Términos fuente. Pues podemos calcular los términos fuente. Eh, para ello, pues vamos a partir de esta parte, ¿no? Entonces sabemos que entran 2000 kilogramos por hora de hierro 2 o 3. ¿Sí? Este es el dato del que parto, que yo sé que el flujo de matita es este y que se va a acabar todo aquí. Entonces, ¿cómo uso este dato para calcular lo que requiero de los demás? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo puedo relacionar con masa? ¿O qué es lo que reacciona en esta casa? Cuando hablamos de reacciones químicas, normalmente ¿con qué trabajamos?
Con moles, efectivamente. Entonces vamos a usar unidades molares porque pasar esto a gramos, pues me va a costar algo de trabajo, ¿no? Entonces mejor usamos unidades molares que nos relacionan la masa molar con otras unidades básicas. Entonces para eso necesito la masa molar de la hematita. ¿Cuál es la masa molar de la hematita? ¿Cuál es la masa molar? Siento que 199. Déjenme ver. A ver, hierro, es hierro 2, que hierro es 56 por 2, 112. Y oxígeno son 3, serían 16 por 3, es 48. 160, ¿no? 159.60. Ah, ya me lo habían dicho. Ok. 159.69. Ok. Entonces son 159.69 kilogramos por cada kilogramo mole. Bien. Entonces esto es importante, que se acuerden que son kilogramos por kilogramo mol. Cuando usen unidades molares tienen que decir en base a qué unidad están haciendo el cálculo. Kilogramos con kilogramos mol. Entonces de esta manera obtendría yo cantidad de sustancia. Entonces voy a obtener un flujo molar, ¿no? Que específicamente yo podría identificar como el flujo molar. Vamos a ponerle. Así, vamos a ponerle que este es el flujo molar de hematita. ¿Por qué es molar? Pues porque va a estar por unidad de tiempo y van a ser unidades molares. Entonces, ¿cuánto les da esta relación estequiométrica? 2000 entre 159.69. 12.524. Y estos son kilogramos, lo voy a poner ahora, y son kilogramos mol de hematita por hora. ¿Ok? 12.52, exactamente. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Este va a ser el flujo que entra aquí y es lo que va a reaccionar. Entonces yo con esto ya puedo calcular los términos fuentes. Entonces vamos a ponerle los términos fuente. Entonces ese es el flujo de entrada. Entonces el término fuente de hematita en la reacción 1, le vamos a poner, le ponemos reacción 1, le ponemos, sí, vamos a ponerle reacción 1. ¿Ok? No hay más reacciones, vamos a ponerle reacción de reducción. Así, para identificarlo. Cuando tienen varias, pues sí hay que ponerle reacción 1, reacción 2, reacción 3, pero en este caso pues es una sola, vamos a ponerle reacción de reducción. Entonces va a ser, ¿cuánto? Va a ser este mismo, pero con signo negativo, porque lo estoy consumiendo todo aquí. Entonces esto es lo que entra y aquí se va a consumir dentro del horno de reducción. Y es importante que entiendan, este es un flujo, que era el flujo que entraba. Este es un término fuente, es lo que está ocurriendo aquí adentro. ¿Ok? Entonces yo estoy consumiendo toda esa hematita en la entrada, ¿no? Y a partir de este término fuente sí ya puedo calcular los demás. Entonces en la reacción que participa hidrógeno, ujú, participa vapor de agua y participa mm, hierro. ¿Ok? Están participando los tres. ¿A partir de cuál lo vamos a calcular? A partir de este.
y lo vamos a relacionar con la geometría de reacción. ¿Ok? Ay, no. Era un... Entonces yo sé que por cada kilogramo mol de hematitam, ¿cuántos de hidrógeno necesito? Por cada uno de estos. Tres, exactamente, tres. Entonces necesito 3 kilogramos mol de hidrógeno. Este de aquí también es un reactivo, por lo tanto también tiene signo negativo. Se va a consumir. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 37,57. Ahí está. Ahora, para el vapor de agua. Significa que se está consumiendo. Sí, si calculan los términos fuente, si tienen signo negativo, lo que estamos representando es que es un reactivo. Por lo tanto, se está consumiendo. Eh, a veces depende cuando estén aplicando la ecuación de balance. Hay muchos que le pueden poner el signo negativo a los términos fuente directamente y ya no meterse con el signo. Yo prefiero darle el signo al término fuente porque al momento de resolver las ecuaciones, solito se va a considerar si es reactivo o producto. Entonces sí, pongan el signo negativo cuando es producto, cuando es reactivo, signo negativo porque se está consumiendo. Cuando es producto le ponen positivo porque se está produciendo. Entonces, simplemente lo que representa es eso, si es reactivo o producto. Entonces, bueno, aquí vamos a relacionar con el vapor de agua. Entonces, el vapor de agua también es 3 a 1. Por lo tanto, pues va a ser la misma cantidad de hidrógeno, ¿no? Pero la diferencia es que este es un producto. Pues siendo un producto, se está generando, estamos produciendo, va a tener un signo positivo. De la misma manera, el hierro también va a ser un producto. En ese caso es 1 a 2, no es A3, va a ser hierro. eh, y también va a ser positivo, ¿no? Positivo, ahí está. Entonces, aquí, ¿cuánto les da? ¿Cuánto hierro vamos a tener? 25,048 kilogramos mol de hierro. Ah, me faltó ponerles que era por hora. Déjenme les pongo por hora, que es importante. Estamos hablando de flujos, no por unidad de tiempo. Ahí está. Por hora. ¿Ok? Ahí está. Listo. Entonces, estos datos que tenemos aquí, pues también lo podemos poner en nuestro balance, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer es que voy a... ¿Cómo le hacemos? También puede ir en nuestro esquema. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a meter un cuadrado blanco, cuadrado blanco, así. Esto lo voy a traer al frente. Ahí está. Lo voy a poner aquí.
Para el frente, ya quedó, ¿no? Sí. Pues aquí yo puedo poner los términos fuente porque también ya los calculé. Ya simplemente es cuestión de escribirlos, ¿no? Pues van a ser estos. Ya no tengo que poner, por qué poner el completo todo el procedimiento. Le bajo el tamaño, vamos a ponerlos chiquitos porque nada más queremos que saber que ya los calculamos. Entonces por aquí nada más me quedo con el resultado. Por aquí nada más me quedo con el resultado. Y por aquí nada más me quedo con el resultado. Entonces, siguen muy grandes. Y vamos a ponerlos del 6 por ejemplo. A ver si caben. Mm, Como nada más ese ejemplo, no hay, ya el tamaño no nos va a importar aquí en este caso. Pues nada más es para que vean que van adentro, ¿no? Y ya después lo hacemos un poquito más grande. El 4, a ver. Bueno, no se alcanza a ver casi nada, pero bueno, van aquí adentro. ¿Ok? Van aquí adentro. Ahí están, ¿no? Entonces, estos de aquí, pues ya serían los términos fuente. Son estos mismos que tenemos acá. Entonces, no se alcanza a ver mucho. Tenemos que acercar un poquito, pero como nada más ese ejemplo, ahorita vamos a redibujar. O es para la siguiente clase, ¿no? Para que lo redibujemos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos ahora sí todos los datos conocidos. Entonces, son datos que yo calculé, son datos que me decía el texto y son datos que pues fuimos obteniendo de ahí. ¿Sale? Entonces, de aquí alguna duda. De aquí alguna duda. Algo que les haya quedado poco claro. Queda claro cómo calcular términos fuente, cómo poner los datos conocidos en su esquema. Ay, me faltó ponerle aquí que esto sigue siendo el reactor de reducción. No, le habíamos puesto horno, ¿no? Horno de reducción directa. Entonces, este es el horno de reducción directa y al interior del horno ocurren todas esas cosas. Y lo voy a poner a este lado. Vamos a ponerle sin contorno, alguna duda. Aquí lo que voy a hacer, ya sé qué es. Le voy a quitar de aquí abajo. Quitar esta identificación. No, le voy a poner de la especie. Para hacerlo más grande y que se alcancen a ver porque no se ve nada. Mm, ujú, ujú. No entra.
Vamos a bajarles un poquito el tamaño, pero bueno, ya, ahí ando, ya por lo menos se vea. 7, 6, para que no se vea tan pequeñito. Listo. Sí, lo voy a quitar así. Este. Y ahí más o menos. Sí. Ahí está. Voy a quitar un poquito más chiquillo. Ya, ahí está. Pues aquí adentro pues van todas las reacciones químicas, ¿ok? La estequiometría. Ahí está. Dudas, entonces, muchachos. Dudas, dudas, dudas. Pues ya obtuvimos los datos que teníamos, los datos que calculamos, todo. Pues ya tenemos todo lo que nos decía el problema y todo lo que pudimos sacar. Pues, ¿alguna duda? Hasta aquí. Bueno, si no hay dudas, nos vemos entonces la siguiente clase, muchachos. ¿Sale? Compartir. Nos vemos entonces, muchachos. ¿Sale? Hasta pronto.